Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de Masterclass de Estrategias de Lucha contra la Corrupción. Bien, vamos a dar inicio a nuestro evento haciendo una breve introducción sobre la temática y también sobre los especialistas que hoy nos acompañan. Bien, como todos sabemos, los efectos de la corrupción son devastadores tanto para la generalidad de los ciudadanos e instituciones como de manera individual y también de manera sectorial, causando daños irreparables en los ejes esenciales de cualquier sistema social o de cualquier sistema político. Por esta razón, la lucha contra la proliferación de la corrupción tiene que ser abordada desde un férreo compromiso y claras estrategias del Estado en combatir este fenómeno criminal. Algunos de estos planteamientos estratégicos que obviamente abordaremos no solo en este espacio, sino también en todos aquellos que podamos ir generando en el seno de la universidad, son, en primer lugar, neutralizar esas posiciones monopólicas de poder concentrado dentro de las dependencias públicas, brindar mayor transparencia en el funcionamiento de las entidades gubernamentales, reforzar las instancias de control y fiscalizar la función pública de una manera más eficaz y no tan simbólica. También, evidentemente, se reclama desde el punto de vista de las estrategias efectivizar los mecanismos de reclamo de responsabilidades políticas y legales a sus responsables y perfilar de alguna manera un mayor liderazgo ético en los funcionarios, es decir, en las personas que ejercen la función pública. Bien, en esta tarde vamos a compartir esta temática con dos profesores doctores de la Universidad Internacional de La Rioja. En primer lugar, estará acompañándonos la doctora Sara Carou García, que es la coordinadora académica del máster universitario en análisis y prevención de la corrupción. Asimismo, la doctora Carou, entre toda la trayectoria que la acompaña, ha ejercido como abogada, como mediadora y como asesora jurídica de empresas y fundaciones. También nos acompañará, en segundo lugar, el profesor Luis de las Heras Vives, que es abogado, profesor contratado de doctor en la universidad y también es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. Bien, sin más, vamos a escucharlos a ellos, que tienen mucho para contarnos, y vamos a presentar a la doctora Sara Carou. Muchas gracias, profesora Varela, por la presentación. Un saludo muy especial a todos los asistentes a esta sesión. Gracias por interesarse por esta materia. Y yo quería acompañar mi presentación con una serie de diapositivas para que sea más fácil el seguimiento del discurso. Mi intervención va a versar sobre la corrupción como factor de desestabilización del Estado. Un poco como contexto a lo que con posterioridad va a desarrollar el profesor de las Heras, de mecanismos de prevención. Pues primeramente vamos a ver por qué son tan necesarios esos mecanismos de prevención a los que también aludía la profesora Varela. A lo largo de los años, a lo largo de estas 2 últimas décadas aproximadamente, han venido proliferando mucho los estudios en relación a la corrupción. Estudios en relación a la corrupción desde múltiples ámbitos, distintas disciplinas. Y curiosamente, a la par que han ido aumentando los estudios sobre corrupción, se ha producido cada vez una fractura mayor en relación al propio concepto de corrupción. En función de qué disciplina esté analizando la corrupción, pues nos vamos a encontrar con que a nivel económico se considera corrupción aquel análisis de coste y beneficio que realiza una persona que tiene participación en la función pública antes de apartarse del correcto funcionamiento de esa administración. Es decir, a nivel económico se centra el análisis de la corrupción en los beneficios que para el corrupto puede producir el acto de corrupción.
A nivel jurídico nos centramos básicamente en esos comportamientos que se apartan de la norma. La corrupción se analiza desde un punto de vista de aquellas conductas que vulneran la norma. Por lo tanto, no tiene un análisis especial en relación con otros delitos, que al final todo delito es un apartamiento de la norma. A nivel político, se considera que la corrupción es una forma de ejercer el poder, una forma de estructurar el poder. Y a nivel sociológico, la corrupción se analiza desde el punto de aquellos patrones de actuación que se apartan de lo que la sociedad considera como patrones válidos. Es decir, aquellos patrones que al final lo que hacen es fomentar o preservar la convivencia social pacífica. A pesar de los distintos planteamientos o de los distintos enfoques en relación a la corrupción que provienen de esas distintas disciplinas, sí que nos encontramos con un denominador común, con un consenso absoluto, y es que la corrupción es un elemento nocivo para el Estado. Buena cuenta de este consenso a nivel internacional, incluso ya no solo a nivel académico, sino a nivel internacional en relación con los peligros y la nocividad de la corrupción, la encontramos en distintas resoluciones o manifestaciones de distintas organizaciones internacionales. Por ejemplo, en una resolución de 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas consideraba la corrupción como una plaga insidiosa que provocaba consecuencias corrosivas para el Estado y para la democracia. La OCDE en 2017 alertaba del efecto de la corrupción en relación con el alimento del descontento social y con la disminución de la confianza en las instituciones. El Banco de Desarrollo de América Latina o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hablan de la corrupción como elemento que aumenta las disparidades sociales y las disparidades económicas. Por lo tanto, vemos que en estas declaraciones internacionales se alerta sobre precisamente ese factor de desestabilización del Estado que conlleva la corrupción. Precisamente el riesgo de desestabilización del Estado proviene de los efectos multifactoriales que provoca la propia corrupción. Como ven ahí, los efectos de la corrupción se pueden ver en el plano social, en ese acrecentamiento de las desigualdades sociales, en la pérdida de confianza del ciudadano en relación al Estado. El Estado entendido como un elemento que le va a fornecer al ciudadano de una serie de necesidades básicas que un ciudadano medio o que un ciudadano con unos recursos económicos bajos no podría autoabastecerse. Por ejemplo, la educación o la sanidad. A nadie se le escapa, por ejemplo, que un tratamiento para una enfermedad tan grave como el cáncer es un tratamiento muy caro que una economía media no podría afrontar desde su propio bolsillo y que es necesaria una intervención del Estado para ello. Bien, pues la corrupción va a tener su impronta en un descenso de los servicios públicos tan básicos como puede ser sanidad, como puede ser educación, como pueden ser las infraestructuras básicas que emplea un ciudadano todos los días, las carreteras, por ejemplo. También hay un impacto económico en relación con la corrupción. La corrupción provoca una pérdida de sostenibilidad de los presupuestos públicos, aumenta el clientelismo, a la vez que provoca que la provisión de bienes y servicios se haga en cantidades insuficientes. Implica también la aprobación de proyectos públicos con unos costes mucho más elevados o incluso con unas necesidades que no son tales. Muchas veces hemos visto escándalos de corrupción en los que media la aprobación de un proyecto público que no está para cubrir ninguna necesidad ciudadana, sino que simplemente está para lucrar a una serie de empresas. Como decía, el gasto público también aumenta, porque aparte del gasto inherente a ese proyecto, a ese servicio, hay que añadir el gasto correspondiente a la mordida, la coima o el soborno que hay que pagar para la red clientelar o la red de corrupción correspondiente.
Además, la corrupción también afecta a la inversión extranjera de la que pueda beneficiarse el Estado. Las economías de los estados no son estancas, no son de autoabastecimiento en la mayoría de los casos, necesitan de la intervención extranjera, de la inversión extranjera. Y la inversión extranjera quiere seguridad jurídica y quiere seguridad en el Estado. Por lo tanto, no va a haber inversión extranjera si un Estado ha adquirido una fama de corrupción notable a nivel internacional. Aparte del impacto social, aparte del impacto económico, nos encontramos con que la corrupción también tiene un impacto para la seguridad del propio Estado. A nadie se le escapa que hay determinadas formas delincuenciales que necesitan la corrupción para vivir, para emerger y para desarrollarse. Por ejemplo, el narcotráfico, el narcoterrorismo, necesitan que sus elementos se infiltren en la estructura del Estado para poder continuar con su actividad delincuencial. Por lo tanto, la corrupción también es un problema de seguridad nacional. Pero quizás el impacto más peligroso y más civilino de la corrupción se produce en un contexto que a priori no provoca un jaque al Estado, es el impacto político de la corrupción. Es cierto que un Estado puede colapsar, puede caer, si una organización o varias organizaciones criminales se infiltran en sus estructuras. Pero no es necesario para que caiga una democracia que se produzca, digamos, esa situación tan extrema. Para que caiga una democracia es suficiente con que su población no se sienta representada por la clase política o por los organismos políticos. Si la percepción del grado de corrupción en estructuras políticas por parte de la población es muy elevado, corremos el riesgo, o corre el riesgo esa democracia, de que su población vire sus oídos hacia cantos de sirenas que deslegitimen el sistema democrático y que apuesten, por ejemplo, por sistemas autoritarios como remedio para la corrupción. Y es lo que vamos a abordar en los siguientes minutos, esa peligrosidad de la corrupción en determinados contextos, en determinadas organizaciones, como pueden ser los partidos políticos. Este, digamos que es uno de los peligros mayores para las democracias actuales, esa corrupción en el propio partido político por las repercusiones que ello puede tener. La importancia o la peligrosidad de la corrupción en el partido político deriva precisamente del rol que tiene el partido político en el sistema democrático. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Constitución española en su artículo 6 otorga a los partidos políticos una serie de funciones que son básicas para el propio sistema democrático. Ese artículo 6 de la Constitución española nos dice que los partidos políticos son expresión del pluralismo político. Por lo tanto, no es entendible una democracia si no existen los partidos políticos, porque ese pluralismo político está íntimamente relacionado con la libertad ideológica, con esa expresión o participación de la sociedad, del pueblo en los asuntos públicos. Por lo tanto, los partidos políticos son el medio de canalización de distintas ideologías que se agrupan bajo el paraguas de un programa político que luego va a concurrir a las elecciones. Por lo tanto, el reconocimiento de la heterogeneidad ideológica parte de la existencia del propio partido político. A su vez, el partido político ayuda a conformar y a manifestar la voluntad popular. El partido político ayuda a sintetizar las distintas demandas de los distintos colectivos que se han podido agrupar en torno a una ideología, pero que cada colectivo, a partir de esa ideología, de ese entendimiento de cómo se tiene que estructurar el Estado, tiene una serie de necesidades y una serie de demandas. El partido político lo que hace es sintetizar esas distintas demandas para luego llevarlas a los comicios electorales y después trasladarlas al Parlamento. Por lo tanto, sintetiza dos veces lo que son las necesidades o las demandas sociales hasta al final llegar a configurar lo que entendemos como esa voluntad popular, ¿no? Que al final es la suma de las distintas síntesis que se van haciendo desde que comienza los comicios electorales hasta que al final se configuran los parlamentos con el juego de sus mayorías correspondientes, etc.
Y además los partidos políticos son un instrumento de participación de la población en las cuestiones políticas. Los partidos políticos actúan como intermediario entre las instituciones y la ciudadanía. No son un órgano del Estado, pero actúan como intermediario entre lo que es el Estado y la propia ciudadanía. ¿Qué sucede cuando la corrupción emerge en el partido político? Pues el impacto en el propio sistema democrático, como decía, es altamente peligroso. Si la corrupción impacta en ese partido político encargado de velar por los distintos intereses de la población, encargado de ser el portador de esos intereses y el intermediador de esos intereses, si la ciudadanía ve que hay una corrupción establecida en el partido político, automáticamente va a haber una desafección hacia el sistema democrático. Es más, la población va a interpretar que el partido político es como un funcionamiento anormal o como una consecuencia negativa de la propia democracia, por ese gran vínculo que hay entre el partido político y la propia democracia. En la medida en que la ciudadanía interpreta que el partido político y por lo tanto la democracia no atiende sus necesidades, puede llegar a interpretar también que el sistema democrático da lugar a dos grandes grupos, a los ganadores y a los perdedores. Los ganadores dentro del grupo de los ganadores estarían los propios partidos políticos y algunas élites económicas, y en el grupo de los perdedores estaría el resto de la ciudadanía. Esto puede provocar, como comentaba, que emerjan determinados discursos deslegitimadores de la democracia que se arroguen la capacidad de acabar con la corrupción y que, por lo tanto, esa ciudadanía se vea seducida por un discurso fácil que, en primera instancia, va a prometer acabar con la corrupción, llevando como trastienda no del todo explícita el hecho de acabar con el propio sistema democrático. Esto nos lleva también a la existencia de una ira contenida respecto a la clase política, lo cual también puede llevar a episodios de violencia dentro de la propia convivencia del Estado. ¿Por qué se produce la corrupción en el partido político? Bien, pues lejos de discursos que puedan decir o puedan generalizar que la corrupción es algo íncito en los partidos políticos, hay que hacer dos matizaciones. La primera, los partidos políticos están compuestos por seres humanos, por lo tanto, el partido político no es más que un reflejo de lo que existe en la sociedad, y en la medida en que el partido político está compuesto por seres humanos, corre el riesgo de que haya actividad delictiva, porque la actividad delictiva es algo íncito al ser humano. Con esto quiero decir que el partido político no es una anomalía en sí mismo en relación con la corrupción, sino que no es más que una agrupación de personas en la que puede emerger la corrupción. Cualquier partido político puede verse afectado por la corrupción, da igual la ideología, puede ser de derechas, de izquierdas, nacionalista, centralista, es igual. Puede verse afectado por la corrupción precisamente porque va a tener múltiples personas que lo configuren. Que cualquier partido político pueda verse afectado por la corrupción no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, sino que dentro de los partidos políticos, al igual que dentro de cualquier colectividad, como los profesores de universidad, como los abogados, como los auditores de cuentas, va a haber personas que sigan escrupulosamente las normas y otras personas que vayan a intentar ganar ventaja a partir de esa posición. Por lo tanto, siendo imposible tener corrupción cero dentro de los partidos políticos, lo importante, lo central es cómo reacciona el partido político una vez que emerge el escándalo de corrupción. Y ahí entran distintos mecanismos. Cómo sanciona dentro del propio partido político, cómo sanciona el propio partido político a aquellos integrantes que se hayan visto inmersos en prácticas de corrupción, y cuáles son los mecanismos preventivos que va a establecer. Particularmente aquí adquieren importancia los mecanismos de compliance.
El partido político, como decía, es una organización, una colectividad de personas, como puede ser, por ejemplo, una empresa. Bien, pues al igual que les exigimos a las empresas que tengan sus programas de compliance para evitar casos de corrupción privada, el partido político también tiene que tener detectados cuáles son los puntos más débiles o más susceptibles para que emerjan los casos de corrupción. Y para finalizar, siendo tan grave, tan peligrosa la corrupción dentro de los partidos políticos, un mecanismo preventivo, aparte del compliance, son los pactos de Estado entre las distintas fuerzas políticas en los que se acuerde una respuesta unánime de todos los partidos políticos cuando emergen los casos de corrupción. Más allá de respuestas cosméticas, simplemente formales o vacías de contenido, los pactos que recojan medidas concretas también pueden ayudar y mucho a dos cuestiones: a prevenir la corrupción y a fortalecer la imagen, la buena imagen y la correcta imagen que deba tener la ciudadanía en relación con estas estructuras que forman parte esencial de los sistemas democráticos. Nada más por mi parte, espero haberme ceñido bien al tiempo establecido. Gracias por la atención y doy paso a la profesora Varela. Muy bien, muchas gracias, profesora Carou, por su explicación. A continuación vamos a dar lugar al profesor Luis de las Heras Vives. Muchas gracias, profesora Varela. Ante todo, es un placer estar hoy con todos ustedes. Como he visto, he tenido ocasión de conocer, pues ya han llegado preguntas muy interesantes, objeto que pueden ser de tertulia en los últimos estertores de esta sesión. Por lo tanto, como a mí, el que me conozca, que me haya escuchado alguna vez, yo improviso las conferencias, pues voy a intentar ajustarme al tiempo para que haya turno luego de una posterior tertulia. Y no puedo empezar esta tertulia, este debate sobre estrategias de lucha contra la corrupción sin citar, sin recordar a uno de mis referentes, un filósofo del siglo XX, Antonio Escotado. Antonio Escotado decía que un país no es rico porque tenga diamantes o porque tenga petróleo. Decía el profesor Escotado que un país es rico porque tiene educación. Y educación, esencialmente, significa que aunque puedas robar, no robes. Educación significa, en esencia, que aunque puedas delinquir, decides no hacerlo. Educación, decía Escotado, que significa que uno va por la acera, va por la calle, y cuando alguien se encuentra a otro, se baja de la acera y dice disculpe. La riqueza, esencialmente, es conocimiento, y un conocimiento que permite el respeto ilimitado por los demás. Educación y corrupción, al final, a mi juicio, son la cara de una misma moneda. Es decir, un país educado es un país que no es corrupto. Y ahora veremos por qué y cuáles son las estrategias para luchar contra la corrupción, que ya la he anticipado, es la educación. Luego tendré oportunidad de reflexionar sobre cómo el derecho penal, a la hora de la verdad, por mucho que exista la amenaza del castigo, la amenaza, la espada de Damocles del jus puniendi, que se ciñe sobre todos los políticos, desde los más humildes de las corporaciones locales hasta los más afamados en el gobierno de la nación, pasando por toda la ristra de funcionarios públicos, incluso empresarios, porque la corrupción, lógicamente, no es algo ínsito a los funcionarios públicos y a las autoridades, sino que también lo es a los particulares. De hecho, ahora mismo vivimos un momento de psicosis con la corrupción. Parece que la corrupción está impregnada hasta la médula del sistema, al menos en España. Yo soy crítico con esto, no creo que España sea un país por definición corrupto, ni mucho menos. Que hay corruptos en el sistema, por supuesto. Como abogado que he participado en numerosos procesos de corrupción, tengo la certeza de que hay corruptos en el sistema, pero no creo que el sistema esté corrupto. Luego podemos debatir sobre esto, pero fíjense, por recordar algunas citas, se ha dicho por autores de Laporta, por ejemplo, que la corrupción es una enfermedad sistémica. Rodríguez García, que es un problema patológico de nuestra sociedad. Incluso Tomás López, que es una metástasis. Pues, a ver, está claro que corrupción hay, pero tenemos que detenernos 2 minutos, siquiera sea para reflexionar
sobre lo que significa realmente corrupción. La corrupción, decía Alejandro Nito, es ese concepto que los lingüistas dicen sin sentido porque realmente no sabemos lo que es la corrupción. Si yo ahora les preguntara a cada uno de ustedes y que dijeran por escrito en un sobre cerrado qué significa corrupción, pues seguro que llegaríamos a una especie de zonas comunes, comúnmente aceptadas por todos nosotros sobre lo que significa corrupción. Pero pongamos, por ejemplo, ¿es corrupto por ejemplo, el médico que decide colar y atender mientras está de guardia en el hospital a un amigo? ¿Es corrupto el funcionario público que durante su trabajo como funcionario público imprime el temario en los apuntes a su hijo? ¿Es corrupto la persona que se lleva una grapadora? ¿Es corrupto quien recibe como regalo una botella de vino? ¿Un décimo de lotería? Claro, hay un montón de facetas de la actividad humana en la que podríamos reflexionar si esa conducta es una manifestación de corrupción o no. Yo recuerdo un caso en el que regalar un bolígrafo de 40 y pocos euros se discutía si es corrupción o no y se determinó que efectivamente era un acto de corrupción, porque la corrupción, según la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, no hay que atender a la cuantía, sino al propio acto de corromper. Esto nos puede llevar pues, a situaciones de una interpretación compleja. Por eso yo siempre parto de la premisa que definir lo que es corrupción es altamente complicado. Por lo tanto, si complicado es hacer el juicio valorativo de cuál es el problema, atacar el problema sin saber bien realmente qué es también difícil. Por eso que les digo, es que piénsenlo. O sea, piensen ustedes qué es para ustedes mismos corrupción y veremos que los estándares éticos de cada uno van a determinar lo que es corrupción. Y por eso hay un problema importante a la hora de definir este concepto y, por lo tanto, a la hora de definir las estrategias de luchas contra esto. Claro, tanto es así que el propio Código Penal español, para sorpresa de la gente no penalista, es que el Código Penal español no utiliza la palabra corrupción, salvo para referirse al delito de corrupción de menores y la corrupción entre particulares, pero no existe realmente una categoría jurídica propia que regule la corrupción pública como tal. Dentro de corrupción pública es verdad que por la doctrina hemos incorporado una amalgama de delitos, el cohecho, tráfico de influencias, etcétera, 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 delitos comunes a la corrupción como puede ser el blanqueo de capitales, pero la realidad es que no hay un concepto jurídico penal de corrupción. Por eso, si queremos abordar el fenómeno de la corrupción, a mi modo de ver, se puede hacer desde distintas aproximaciones. La primera es, para mí, la más clásica, que es la corrupción como abuso de poder. Es decir, es corrupto quien hace un uso excesivo, injusto, indebido del poder que tiene para obtener una ganancia para él o para un tercero. Esto es lo que definiría, según esta primera aproximación, lo que es la corrupción. La segunda sería la estrictamente jurídico-penal. Corrupción es aquello que el derecho penal se ha encargado de definir como actos de corrupción o delitos proyectados sobre la corrupción. Y la tercera concepción, que es la que yo defiendo, es la que dice que el concepto de corrupción es irrelevante al derecho. Es decir, que la corrupción no es un concepto jurídico, sino un concepto filosófico-político, sociológico, criminológico, pero no de derecho. Dicho esto, hay autores, por ejemplo, el profesor Malem Seña, que se ha dedicado a identificar una serie de parámetros que definen la corrupción y a partir de eso ahora entramos, lógicamente, con las estrategias de lucha contra esto. Y dice el profesor Malem que corrupción es esencialmente quien obtiene un beneficio irregular, es decir, no admisible desde el punto de vista jurídico, que ha comportado la violación de un deber institucional o de un deber inherente a su cargo, sea una administración pública o una empresa privada, que hay una relación de causalidad entre ese beneficio irregular y esa violación de su deber institucional o empresarial. De ello se deriva un acto de deslealtad hacia la regla violada y se añade un quinto elemento que es la clandestinidad o la ocultación de la práctica corrupta por parte de la gente. Claro, esto al final yo siempre digo lo mismo, esto y no decir nada es lo mismo, con el máximo de respeto, evidentemente, por quienes así opinan. ¿Por qué? Porque es que esto se encuentra en todas las facetas de la vida ordinaria, como digo, y las causas de la corrupción son múltiples, culturales,
evidentemente, quien ha sido educado en un clima cultural de corrupción, es decir, de obtener beneficios indebidos en manifestación de abuso de su poder, pues lógicamente tendrá una predisposición a los corruptos, pero también pueden ser económicos, es decir, quien busca el atajo, es decir, el enriquecimiento como consecuencia de los actos de corrupción, y estructurales, es decir, hay estructuras de poder intrínsecamente corruptas. Dicho esto, ¿qué mecanismos tiene el Estado, tiene una sociedad para combatir la corrupción? Hemos de empezar por la que he empezado esta reflexión, la educación. La educación, he dicho, siguiendo al profesor Escotado, que es quien puede delinquir, decide libremente no hacerlo. La esencia de la libertad es que uno, ante una situación sobre la que puede optar, es decir, decidir actuar de una u otra manera, decide obrar de la manera más ética o moralmente. Utilizo ahora mismo, aunque no es preciso, moral y ético como sinónimos. Por lo tanto, la educación es educar al ciudadano para que sea buenos ciudadanos. Insisto, un Estado rico es un Estado en el que sus ciudadanos, pudiendo delinquir, no delinquen. Y eso se proyecta indefectiblemente sobre la corrupción, es obvio. Y luego tenemos una medida, que es la medida más buscada por las masas, que es una manifestación del populismo punitivo, que es el endurecimiento del Código Penal. Hay una tendencia, y es que con el aumento de las conductas prohibidas y el aumento de su castigo, tendrá que haber menos corrupción. Esto, de hecho, es un mensaje que ha calado en la sociedad. No hay ningún partido político que haga hoy en día política criminal que busque aumentar las políticas de educación y rebajar el reproche penal. ¿Por qué? Porque esto no da votos, evidentemente. Decir que alguien va a reducir las condenas por delitos vinculados a la corrupción, pues supondría un resultado electoral pésimo. De hecho, pero también les tengo que decir a ustedes, yo que esto lo he vivido en primera persona, no como sujeto corrupto, sino como abogado en procedimientos de corrupción, las penas en España son durísimas por los delitos de corrupción. Uno piensa que el Código Penal español, como medida, como estrategia de la política criminal de lucha contra la corrupción, prevé penas irrisorias, y no es así. Estamos hablando que cualquier proceso de corrupción por delitos cometidos en el ámbito de la administración pública suele haber, es habitual en las clásicas macrocausas de este tipo de procedimientos, un delito de cohecho, un delito de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de organización criminal y un delito de blanqueo de capitales. Esto, a efectos prácticos, y lo he visto en clientes míos, significa penas de, haciendo la regla punitiva del triple de la mayor de cumplimiento, es decir, que uno puede cumplir hasta 3 veces la pena más grave, supone penas de cumplimiento efectivo de 18 años de prisión. 18 años de prisión para quien ha llevado actos de corrupción significa que el derecho penal está castigándolo con más pena que si hubiera matado a alguien. Con lo cual, cuando se dice, no, en España las penas como medida de estrategia de lucha contra la corrupción son bajas, yo directamente digo, no es verdad. No es verdad, porque basta analizar casos o procedimientos en los que ha habido actos de corrupción para ver que las penas son graves. Son penas importantes, con lo cual hay que desterrar esa concepción de que las penas son bajas. Y volvemos, también hay que, dentro de las estrategias de lucha contra la corrupción, son enormes las medidas distintas del derecho penal que buscan generar una lucha eficaz contra la corrupción. Tenemos normas de carácter internacional, que no les quiero abrumar con las mismas, y de hecho han sido citadas por la profesora Corou en su intervención. Tenemos desde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Convenio Civil de Lucha contra la Corrupción de 1999, el Reglamento 2018-1046 del Parlamento. Es decir, hay numerosísimas normas que lo que buscan es crear una cultura de tolerancia cero hacia la corrupción. Volvemos a lo mismo. Son normas que lo que buscan es educar al ciudadano
para que desde el momento que ocupa puestos en los que puede llevar a cabo actos de corrupción va a ser un buen ciudadano. Porque no perdamos de vista una cuestión sociológica esencial. Mucha gente no es corrupta porque no puede ser corrupta. La realidad nos demuestra que muchos de esos sujetos, cuando alcanzan cotas de poder, se convierten en sujetos corruptos, con lo cual, insisto, hay un problema de base de educación, de tendencia hacia la corrupción. Y no hay que pensar, cuando hablamos de corrupción, en grandes actos de corrupción que supongan el socavamiento directo del Estado, sino que, como digo, la corrupción es un constante goteo de pequeñas conductas que en su sumatorio convierten al Estado en corrupto. Podríamos analizar, y no da tiempo ahora, muy distintas tipologías de sociedades en las democracias occidentales o pseudodemocracias, en las que las formas de corrupción son distintas. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de conocerlas, no tiene nada que ver los procesos de corrupción que podemos encontrar en España, que bien es verdad que los hay más de los que debiera, pero no estamos ante una corrupción estructural. Lo he dicho antes, hay corruptos en el sistema, pero el sistema considero que no es corrupto. Hasta el punto de que una de las estrategias de lucha contra la corrupción, como ha tenido ocasión de decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está estrictamente vinculado con la transparencia y con los medios de comunicación. Pobre hoy del político de turno que decida llevar a cabo el mínimo acto de corrupción y el partido político contrario detecte que ha habido ese acto de corrupción. Aparece en todas las redes sociales y se le crucifica vivo y el escarnio empieza al minuto cero. Con lo cual, uno de los mecanismos también de estrategias de lucha contra la corrupción, insisto, es la transparencia, es decir, la capacidad de denuncia que hay. Y también he tenido oportunidad de decirlo muchas veces. Hoy en día, todo ciudadano es un potencial detective. Todos llevamos un móvil, todos tenemos un correo electrónico, podemos abrir una cuenta en una red social, podemos comunicárselo a un periódico, podemos comunicárselo a 1000 sujetos que van a dar altavoz a los actos de corrupción. Por eso digo, entonces, en síntesis, estrategias de luchas contra la corrupción, recapitulando, el Código Penal, lógicamente entendido el derecho penal como un instrumento, una coacción al ciudadano, es decir, no lleves a cabo esa conducta porque serás castigada. Todo el acervo de normas extrapenales que lo que buscan es afianzar la cultura de tolerancia cero a la corrupción. Desde el punto de vista de la administración pública tenemos, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, que establece unos principios éticos de actuación, entre los que se encuentra la lucha contra la corrupción. Tenemos en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley de Defensa de la Competencia, en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, en toda la normativa machaconamente tenemos principios de actuación ética frente a la corrupción. Y además tenemos también como ese mecanismo de estrategia las medidas cuasi obligatorias, es decir, todo ese soft law de agrupaciones, instituciones, think tanks que se dedican a elaborar dosieres, estudios sobre la corrupción, que lo que busca es precisamente la formación de la sociedad para luchar activamente contra la corrupción. Es decir, no solamente formar a la gente para que no sea corrupta, sino que los sujetos que puedan percibir actos de corrupción los denuncien como mecanismo de lucha. Y por eso, hoy en día, ya cada vez más se está incorporando en los ordenamientos jurídicos las delaciones bonificadas o privilegiadas. Es decir, si usted denuncia a un corrupto, aunque pueda haber tenido participación en los actos de corrupción, le vamos a otorgar un trato procesal favorable. Por lo tanto, insisto, dentro de las medidas que prevé el Código Penal, dentro de las medidas de cultura que prevén las normas, tenemos, y es imprescindible, educación, medios de comunicación, asociaciones colectivas y sociedad civil. Un Estado que no tiene educación, un Estado que no tiene sociedades, una sociedad civil fuerte, comprometida contra la corrupción, es un Estado abocado al fracaso desde el punto de vista de la corrupción. La corrupción penetrará insoslayablemente, pero este es un problema que no tiene solución. Yo soy manifiestamente pesimista con respecto a que podamos encontrar jamás un momento de corrupción cero, porque el ser humano
lo ha dicho la profesora Caro, tiene una tendencia indefectible a la comisión de delitos. Todos somos potenciales delincuentes, que nadie piense, que nadie crea que tiene la suficiente capacidad, que no sea tan soberbio como para decir yo nunca voy a hacer un acto de corrupción. Porque en un momento que tengamos el poder, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene conocidos, todo el mundo tiene pues personas a las que le quiera hacer un favor, y eso es corrupción. Por lo tanto, es muy difícil si uno no está suficientemente formado para combatir con la corrupción, porque corrupción o dudas o dicotomías de ser corrupto está a la orden del día, por eso es muy difícil. Y como es imposible tener sujetos 100% éticos, es imposible erradicar con la corrupción. Y ya que no es posible erradicar con la corrupción, la siguiente medida o estrategia de lucha contra la corrupción es facilidad para denunciarla, facilidad para visibilizarla, y hoy en día, al menos en España, la tenemos. Como he dicho, incluso por encima de nuestras posibilidades. O sea, uno hace cualquier mínimo atisbo de corrupción y, lo dicho, aparece, se hace trending topic en Twitter, hoy X o donde sea. Con lo cual, transparencia, educación y sociedad civil es una serie de herramientas imprescindibles para la lucha de la corrupción. Y como son las 18:40 horas peninsular, pues no me quiero extender más allá de los 15-20 minutos de los que dispongo, con lo cual doy turno a la profesora Varela para entrar en el momento más emocionante, que son las preguntas que nos puedan hacer en directo. Muy bien, muchas gracias, profesor de las Heras Vives, por ser muy puntual en su exposición, y también obviamente a la profesora Sara Caro, que se ha acomodado a los tiempos que manejamos en este tipo de eventos. Bien, obviamente yo no tengo más que palabras de halago académico para manifestar en cuanto a la exposición muy clara y muy interesante, que abre un montón de ventanas. Tenemos un montón de preguntas. Obviamente hay que hacer aquí una prioridad de cuáles son las que se van a compartir, porque no nos dará el tiempo para todo, pero bueno, eso nos anima a futuros eventos en donde podamos seguir discutiendo las estrategias que el Estado tiene que tener en cuenta para luchar contra la corrupción, aunque no la podamos erradicar a cero, como acaba de decir el profesor de las Heras. Bien, voy a hacer una de las tantas preguntas que se han compartido. Esta está dirigida al profesor Luis de las Heras. Dice, ¿considera usted que se debe castigar con la muerte política y administrativa a los que realizan actividades corruptas en cualquier esfera de la administración de un gobierno? A ver, evidentemente la respuesta es yo creo que no. Entonces no se puede castigar a nadie con la pena de muerte política y administrativa. ¿Qué pasa? Que de facto se le condena. Es decir, cuando alguien aparece, imagínense, recibimos un auto de incoación de diligencias en la Audiencia Nacional, Juzgado Central, por un caso de corrupción y aparece en todos los periódicos, esa persona está muerta de por vida, aunque se le absuelva. O sea, estamos hablando que hoy en día podemos poner 1000 ejemplos para no personalizar en nadie, no voy a dar nombres, pero gente que es absuelta, que como quiera que aparece en un noticiero o en prensa o en búsquedas en Google, ya tiene la muerte civil. Esa persona, aunque ha sido absuelta, jamás va a poder participar en la vida pública. Con lo cual, insisto, es que yo creo que de facto ya tenemos la muerte civil. Cuestión distinta es las penas, que ya lo he dicho, las tenemos altísimas. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista civil, desde el punto de vista social, desde el punto de vista penal, tenemos unas consecuencias importantes, vamos, nada desdeñables. Por eso yo considero que, es más, creo que habría que respetar más la presunción de inocencia, pero este es otro tema. Bien, muchas gracias. Sí, haciendo un poco de coletilla a lo que manifiesta el profesor de las Heras Vives, todo el sistema de penas, donde incluimos las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos, obviamente que ya vendría en alguna medida a abarcar, ¿no?, este concepto informal de muerte política y administrativa, al menos por un tiempo, ¿no? Lo que pasa es que luego los efectos colaterales de este tipo de procesos son justamente lo que se decía, ¿no? La muerte civil de la persona duran y perduran más allá de lo que dura una inhabilitación o una pena de prisión, ¿no? Es decir, la sanción social perdura en el tiempo.
Bien, profesora Carou, realmente con estrategias superaremos ese flagelo cuando el mal está en el mismo sistema, es decir, en este caso la pregunta habla de la corrupción sistémica. Bien, yo creo que ahí hablar de corrupción sistémica, entroncando un poco con lo que comentaba el profesor de las Heras, por lo menos en España no es acertado y no responde a la realidad. Es cierto que cuando emerge un caso de corrupción hay una alarma social y eso da cuenta también de que el sistema no está corrupto, porque hay un reproche social muy alto cuando emerge un caso de corrupción. Por lo tanto, corrupción sistémica, no, en este momento, afortunadamente, en España no hay una corrupción sistémica. Por lo tanto, ¿son efectivos o pueden ser efectivos los mecanismos de prevención? Claro que sí, siempre que se apliquen, no de una manera cosmetológica, sino de una manera efectiva. Me refería antes, por ejemplo, en relación con los partidos políticos y, bueno, entroncando un poco con las noticias de las últimas semanas. Un buen compliance dentro del partido político puede prevenir los casos de corrupción. Ahora bien, hay que ser realistas y también hay que tratar a la sociedad de una manera adulta. No se puede prometer una corrupción cero. No se puede decir que no va a haber corrupción en un partido político, sino que lo importante es que el partido político, cuando emerge el caso de corrupción, pueda demostrar que tenía mecanismos, que lo ha detectado a tiempo y que reacciona a tiempo. Por lo tanto, la prevención sí siempre va a ser efectiva, siempre que haya voluntad de que así sea. Y corrupción sistémica, no. Por el momento, afortunadamente, no. Me remonto a lo que decía en mi intervención y también a lo que decía el profesor de las Heras. Los partidos políticos, las administraciones, no son una rareza, están compuestas por personas y las personas, algunas de ellas, tienen un afán de lucro desmedido o quieren paliar sus frustraciones con la comisión de algún hecho delictivo, pero eso sucede en la administración, en los partidos políticos y en las comunidades de vecinos. O sea, siempre que se asocien varias personas puede emerger el delito. Muchas gracias, profesora Carou. Sí, en cualquier espacio de poder se da la oportunidad y se abre la oportunidad para realizar hechos corruptos. Hechos corruptos que obviamente son graduales, ¿no? Podemos llamar corrupción a lo que hoy manifestaba el profesor de las Heras, ¿no? En este concepto amplio que se daba, es decir, el de abusar de un espacio de poder para obtener una ventaja indebida o para generar una ventaja indebida a la persona con la que se pacta ilícitamente. Pero bueno, corrupción también son los hechos pequeños, ¿no? Que serían casos de corruptela en todo caso, o irregularidades, ¿no? Como, qué sé yo, el médico que da paso primeramente a una persona que conoce en la consulta, o el obtener una grapadora, ¿no? del ministerio y llevárselo a la casa. Es decir, ese tipo de irregularidades que lo comete cualquier servidor público cuando lo puede cometer y el que lo quiere cometer, obviamente son casos de corruptela, no son casos propiamente de corrupción en los términos en los que estamos abordando aquí, pero son los casos que hay que prevenir, es decir, hay que prevenir ya desde lo más pequeño antes de que el fenómeno escale dentro de la organización, sea pública o privada. Bien, en concordancia con esta pregunta que hacía la profesora Carou y que ella la respondía, profesor de las Heras, la corrupción se ha vuelto paisaje, es decir, pasó a ser la norma general en el comportamiento público, al punto de generar normalidad entre los ciudadanos de la sociedad. ¿Cómo combatir algo que se ha vuelto normal entre los mismos ciudadanos? ¿Son las penas suficiente método para combatirla? A ver, yo esto es lo que decía antes. A ver, es que cuando hablamos de que el Código Penal castiga alguna serie de conductas, por ejemplo, 3 años de prisión, 5 años de prisión, y vamos sumando delitos y a alguien, por ejemplo, se le condena a 12 años de prisión, pero quedémonos en lo que decía, 3 años de prisión, hay que vivirlo para saber lo que son 3 años de prisión. O sea, cuando la gente alegremente dice, no, habría que meter a la gente en cadena perpetua, 220 años de prisión, es una barbaridad. O sea, quiero decir, al menos desde un punto de vista de un derecho penal humanista, el Código Penal español tiene unas penas muy altas, insisto, con lo cual no se pueden aumentar más, porque al final llegaríamos al absurdo de los clásicos de la dogmática penal de Bollist y compañía, es decir, subimos todas las penas hasta la máxima,
20 años de prisión todos los delitos de corrupción y erradicamos entonces la corrupción. Y es evidente que la corrupción seguiría. Por lo tanto, aumentar las penas no sirve. El tema de ¿se ha vuelto paisaje en la sociedad? Pues yo creo que no. Yo creo que al menos la sociedad española hay, como he dicho, una psicosis frente a la corrupción. El más mínimo acto de corruptela, como salga en redes sociales, esa persona está muerta en vida. O sea, quiero decir, el ejemplo que poníamos del médico que cuela a un amigo y eso se viraliza, vamos, o sea, tiene un problema de unas consecuencias sociales enorme. De hecho, si hay algo en España es poca cintura de tolerancia frente a la corrupción menor. En cuanto se hace transparente los actos de corrupción, hay tolerancia cero. Y por eso he dicho antes la transparencia, no la transparencia institucional, sino la transparencia desde la sociedad civil. Es decir, que se denuncien los actos de corrupción, que se denuncien las pequeñas corruptelas y así es como se acaba con la corrupción. Por el temor de la gente, no al reproche jurídico-penal, sino al reproche social, es decir, a la marginación social que comporta la corrupción. Este es el mejor mecanismo que pueda haber, es decir, la marginación de la sociedad frente al corrupto. Y por eso, como digo, yo no creo que en España sea paisaje la corrupción, al revés, hay una tolerancia cero y para nada está ínsita en nuestra sociedad. En otras habría que verlo, pero en España, desde luego, no. Sí, bueno, veo que el profesor de las Heras es como muy categórico y dice, desde luego no. Y obviamente yo también entiendo que es así, pero también es verdad que existe como esa otra cara, ¿no? En donde, si bien es verdad, hay tolerancia cero, no es menos verdad, y hoy usted también lo manifestaba en su exposición, de que muchas veces una persona no comete un acto de corrupción porque no tiene la oportunidad de cometerlo, ¿no? Pero cuando puede, lo hace. Entonces, creo que es muy difícil muchas veces cerrar las respuestas, ¿no? De manera categórica, y si bien es verdad que generalmente hay tolerancia cero, también es verdad que el que puede tener la oportunidad muchas veces la aprovecha. Bien, por eso justamente hay que reforzar, ¿no? Todos los mecanismos de lucha contra la corrupción. Sí, perdón. Sí, no, quería decir, claro, a ver, claro, lo digo categóricamente, pero también hay que tener en cuenta que en España, si no me falla la cabeza, pues tenemos 3 o 4 millones de funcionarios, otros tantos cientos de miles, millones de autoridades y funcionarios y autoridades, es decir, desde los concejales de cada pueblo y demás. Yo creo que si hacemos una ponderación de este ecosistema de 5 millones de personas, pues de 5 millones de personas vinculadas con la administración pública, luego con las empresas daría para hablar, pero de esos 5 millones creo que el porcentaje de corrupción que se denuncia es muy pequeño. Luego habría que ver por qué no se denuncia más, si es que se puede denunciar más, pero como digo, no es dramático. A mi modo de ver, ese porcentaje creo que es tolerable, aunque haya que luchar siempre hacia la supresión, pero que no, insisto, no es una manifestación de que el sistema sea corrupto, ni mucho menos. Exactamente. Bien, una pregunta más y bueno, y con esto vamos a tener que lamentablemente ir cerrando el evento, dado que tenemos un tiempo muy acotado. Una pregunta para la doctora Carou. Bien, la voy a filtrar un poco para hacerla más rápida. Dice, profesora Carou, ¿qué sanciones en el ámbito penal considera que serían efectivas a imponer a los partidos políticos a fin de luchar contra la corrupción? ¿Sería correcto disolver a todo un partido político o no? Muy interesante la pregunta. Es cierto que si uno no lo reflexiona y atendiendo un poco a todo lo que exponía el profesor de las Heras en relación a la severidad del Código Penal español o al primer impulso que puede tener la ciudadanía ante un caso de corrupción en un partido político particularmente, pues parece ser que la disolución se presenta como la panacea. Disolvemos el partido político y, yendo a una expresión coloquial, muerto el perro se acabó la rabia.
Pero si uno lo reflexiona desde el punto de vista jurídico, político y en clave democrática, disolver un partido político es eliminar la posibilidad de canalización de una ideología política, de unos intereses de unos colectivos, de una parte de la ciudadanía, es decir, privar a una parte de la ciudadanía de esa posibilidad de participar en los asuntos públicos. Por lo tanto, la disolución del partido político afecta mucho más allá de las propias siglas del partido político o de los trabajadores de ese partido político que se quedarían sin empleo. Lo que hace es cercenar la canalización en la participación política de una parte importante de la ciudadanía que se siente representada por una determinada ideología. Entonces, esa disolución del partido político yo creo que debería desaparecer del elenco punitivo porque trae muchos más perjuicios que beneficios. El beneficio es prácticamente nulo, es simplemente pues, contentar una alarma social. Es casi, yo la calificaría como una pena altamente populista, ¿no? Una clave de derecho penal muy populista. Totalmente. Pues bien, tenemos muchas intervenciones, además de las preguntas, también hay muchas personas que han manifestado alguna opinión, alguna observación, no solamente a nivel España, sino también a nivel Latinoamérica, bueno, donde han dejado caer su percepción, que creo que es prácticamente la misma que acabamos de compartir. Y bueno, no tengo más que agradecer no solo a los expositores, sino también a todo el público asistente que hoy nos ha acompañado. Los animamos a que sigan obviamente pendientes de las masterclass que organizamos en el seno del máster en análisis y prevención de la corrupción, porque estamos siempre un poco en la cresta de la ola, ¿no? Viendo las necesidades sociales, académicas, políticas que se van presentando y vamos organizando estos eventos académicos. Así que sin más, muchas gracias y muy buenas tardes.